Bueno, ahí se van sumando de a poquito, pero antes me gustaría hacer un repaso de cómo venimos trabajando los textos para esta segunda parte de la materia. En primer lugar, todos ya recibieron la devolución de sus exámenes o evaluaciones. Sí, profe, ya las recibimos. Yo sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo venimos para esta segunda parte? Ustedes tuvieron, ¿ven lo que acabo de compartir? ¿Sí? Sí, Perfecto. Ustedes tuvieron el sábado pasado, tuvieron la clase con María Teresa del texto de Alicia Argumedo, ¿ok? Luego se subió al campus el siguiente texto, que es el texto de Aníbal Quijano, ¿ok? Y el día de hoy vamos a comenzar con Castel. Digo vamos a comenzar porque vamos a trabajar en primer lugar este capítulo y la clase que va a estar subida a partir del día de mañana o el lunes va a ser la segunda, el otro capítulo de este mismo autor. Bien, luego del teórico que correspondería a la clase del miércoles, ¿no? Que va a estar subido al campus, van a tener conmigo nuevamente, vamos a trabajar este texto, que es el texto de Bauman, Zygmunt Bauman. Luego van a tener un teórico más, que es el texto de Louis Vacuan. Y por último, van a trabajar conmigo el texto de Shelin Elizabeth. ¿Ok? Y luego viene una clase de repaso y ya estamos, ¿no? Para el segundo examen. Siempre estas segundas partes de la materia son más cortas, ¿bien? Y transitan de forma un poco más vertiginosa, por lo cual les aconsejo que traten de ir al día, en lo posible, con la lectura, asistan a las clases, escuchen las clases grabadas, etcétera. Bien, porque clase más, clases menos, más o menos estamos en 5 clases, ya está el examen. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con el texto de hoy, que espero que lo hayan podido leer. Hoy vamos a trabajar el texto de Castells en la obra La metamorfosis de la cuestión social y el capítulo de la sociedad salarial, ¿no? Que es el que se encuentra aquí. Bien, de esta página a esta página, ustedes tenían que tener leído para hoy. ¿Okay? Voy a compartir el PowerPoint, denme un minuto, por favor. Okay. ¿Se ve bien? sí. Pedro, se volvió loco. Ok, bien. Robert Castells. Robert Castells, hoy vamos a trabajar, como les decía, el trabajo de la metamorfosis de la cuestión social. Este es Castells, Robert Castells. Para que está un poquito disparado. Este es Robert Castells, le comento un poquito. Robert Castells es sociólogo, pero empezó estudiando filosofía, fue profesor de filosofía en el 59, luego se traslada a la Sorbona, ahí conoce a Bourdieu, y empieza a desarrollar estudios exclusivamente en el campo de la sociología. Luego enseñó sociología en la Universidad de París 8, en Saint-Denis, y entre el 70 y el 80 empieza también a meterse un poquito en el ámbito siempre desde la perspectiva sociológica, analizando también o cruzando la sociología con el psicoanálisis, con la psiquiatría, ¿bien? Y ahí conoce, además de Basaglia, lo conoce también a Michel Foucault. Obviamente, son esas personas que estuvieron en los momentos exactos, ¿no? Da la sensación donde fueron sus trabajos académicos, intelectuales, fueron cruzados por la influencia de autores muy, muy importantes, si bien él también lo es. Es un autor contemporáneo, como verán, falleció en el 2013, ¿bien? Y en la década del 80, este autor comienza a desarrollar lo que luego se conocerá como la sociología laboral o sociología del trabajo, ¿bien? Y la obra que vamos a trabajar hoy, él la desarrolla justamente en la década del 90.
Algunas de sus obras más importantes en relación a la sociología del trabajo. En primer lugar, tenemos el texto que vamos a trabajar hoy, que es, aquí estoy incluyendo un par de alumnas. Ahí vamos, ok. Un minuto, por favor. Bien. Hoy vamos a trabajar, como le decía, el texto de la metamorfosis de la cuestión social, una crónica del salariado, que en Argentina llegó a publicarse en el 97, 96. Otro texto en relación al mundo del trabajo es la inseguridad social, que es estar protegido, el ascenso de las incertidumbres, y después un texto que se desarrolla a partir de la participación de Castells en una cátedra en la UNESCO. Esto obviamente son solamente algunas de sus obras en relación a lo que podríamos definir como sociología del trabajo, ¿no? Tiene muchas más, por supuesto. En primer lugar, antes de meternos exclusivamente al texto que tenemos para hoy, vamos a pensar juntos en qué contexto se desarrolló esta obra de la metamorfosis de la cuestión social. ¿En qué contexto escribe el autor esta obra? Obviamente, como ya les dije, la desarrolla en la década del 90, donde existía una hegemonía del modelo neoliberal, económico y social y político, por supuesto, cuyas consecuencias sociales inmediatas, como bien señala el autor en este texto y en otros, fueron el aumento del desempleo, la destrucción de los empleos estables, principalmente los empleos en el área o en el campo industrial, el aumento de la informalidad laboral y la precarización laboral. Bien. En esta década, en la década del 90, la tesis dominante, no la de Castells, sino la tesis dominante en el campo de las ciencias sociales y económicas, era la tesis del fin del trabajo. Bien. ¿De qué hablaba esta tesis principalmente? En primer lugar, que el desarrollo tecnológico necesariamente conllevaba un empleo de menos mano de obra, ¿no? Cuanto más se desarrollaba la tecnología en los ámbitos del trabajo, menos iba a ser la demanda de mano de obra. Y lo segundo que decía esta tesis era que el trabajo había perdido su centralidad en lo que respecta a la conformación de las identidades colectivas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que las identidades, según esta teoría dominante, vuelvo a repetir, no la de Castells, sino con la cual va a discutir Castells, esta teoría dominante del fin del trabajo, que decía en una de sus partes que las identidades colectivas ya no se forjaban principalmente en el trabajo, sino en espacios extralaborales, principalmente vinculados con el consumo. Entonces, la relación de los sujetos con el consumo definía mucho más su identidad, según esta tesis, que el lugar que el sujeto ocupaba en el ámbito laboral. Dicha tesis del fin del trabajo promovía, en primer lugar, obviamente, que el sujeto, que los hombres, que las mujeres busquen formas alternativas de actividades y de ingresos separadas o diferenciadas de la forma clásica de trabajo. Bien, lo que hoy podríamos pensar, una forma clásica de trabajo, no sé, trabajar en una industria, cualquier cosa, metalúrgica, 9 horas por día, tener aguinaldo, tener vacaciones, tener ART, esa sería como la forma clásica de trabajo dominante, que era dominante y hegemónica a mediados del siglo XX, ¿no? Década del 50, década del 60, un poco en la década del 70, pero poco a poco empiezan a primar nuevas ideas en el marco de esta sociedad neoliberal, que empiezan a promover formas de actividad alternativas de ingreso que empiecen a separarse o a alejarse de protecciones sociales. Bien. Y lo otro que promovía esta idea o tesis de fin de trabajo es que debíamos convivir con el desempleo y naturalizar, es decir, acostumbrarnos a la exclusión de dicho sector. ¿Ok? O sea, en este contexto, donde la tesis era el fin del trabajo, es decir, que el trabajo iba a desaparecer en el sentido clásico por los puntos que acabo de señalar, Castells dice algo totalmente diferente y rupturista. Él dice, no estamos en la década del 90,
ante el fin del trabajo, sino que la idea del fin del trabajo tiene un fin claramente ideológico y político. ¿Cuál es el fin ideológico y político de esta idea de fin del trabajo? Que los hombres, que las mujeres aceptemos condiciones mínimas para acceder a un trabajo. Es decir, esta idea del fin del trabajo lo que busca, según el autor, es presionar a los trabajadores, a las trabajadoras, a que acepten disminuir o cualquier disminución en la calidad de sus empleos, ya sea en sus salarios o en sus derechos. Es decir, tiende a la flexibilización, a la mayor explotación y a la precarización laboral. ¿Bien? ¿Queda claro la contraposición entre la idea del fin del trabajo y la tesis que plantea Castel? Sí, Germán. Sí, sí, se queda claro. Perfecto. Avancemos entonces, habiendo hecho esta introducción, con el texto que tenemos para hoy. Entonces, este es el texto que tenemos para hoy. Vamos a pensar un poquito desde dónde escribe este texto el autor. Obviamente, como se habrán dado cuenta, para aquellos que lo pudieron leer y a partir de lo que vengo señalando en este momento, el eje de análisis que va a atravesar esta obra son las transformaciones del mundo del trabajo. Pero ¿qué debemos entender por trabajo? Dice Castells. El trabajo no es solamente un medio de subsistencia, sino es mucho más que eso. Si no es solamente un medio de subsistencia, es, además de ser de subsistencia, un medio para garantizar los medios de vida, es un medio de integración social, es un medio forjador de identidad social, es un medio de socialización. En definitiva, nos dice el autor, es el principal organizador social. Por ende, ¿qué pasa cuando un sujeto pierde el trabajo? Se va a preguntar el autor. Pierde mucho más que un empleo. Pierde la forma de forjar su identidad, pierde vínculos sociales, deja de estar en parte integrado. Bien, es por eso que va a decir el autor justamente que perder el trabajo es mucho más que el hecho de estar desempleado. Es decir, perder el trabajo es mucho más que perder un ingreso. Bien. Y en segundo lugar, cuando pensamos las transformaciones del mundo del trabajo, hay que pensar que cuando estas acontecen, producen cambios en las condiciones de cohesión social. ¿Recuerdan lo que era cohesión social? Sí, lo que generaban las instituciones y lo que supongo que acá está diciendo que el trabajo también es un engranaje clave en todo eso, en la generación de la cohesión social. Bien, perfecto. O sea, obviamente lo genera el trabajo y demás. Cohesión, unión, pertenencia, lazo, bien, vínculo. Es decir, cuando se producen cambios en el mundo del trabajo, también se producen cambios en las condiciones de cohesión social. Bien, y el grado de unión, de pertenencia, de integración que vamos a encontrar en una sociedad, va a decir Castel, dependerá de dos elementos: del grado de desarrollo y la forma que adopte la división del trabajo en esa sociedad, como también, y esto es clave, este segundo punto es clave, el grado de unión, de cohesión va a depender de los sistemas de protección con lo que cuente dicha sociedad. Ahora vamos a ver esto. Bien. Entonces, no entiendo por qué no sube esto de arriba. A ver, ya va a subir. ¿Ven lo que dice de arriba o está tapado? ¿Ven? Siglo XIV. Bien, perfecto. Lo que vamos, porque yo lo encuentro tapado con una parte que dice compartir la pantalla, no importa. Lo que va a hacer Castel es una línea de tiempo, ¿no? Para analizar las transformaciones del mundo del trabajo, y él va a ir desde el siglo XIV hasta el orden neoliberal, que podríamos decir hasta la actualidad, ¿no? Donde están los vestigios de este orden neoliberal. Entonces va a ser esta línea de tiempo desde el XIV hasta la actualidad, y va a ir dividiendo cada una de estas etapas con diferentes nominaciones, nombres. La primera, que ustedes no lo tienen a esto para leer, pero es importante que lo sepan para ver cómo llegamos a analizar
la sociedad salarial, que es el capítulo que ustedes tienen, que va desde mediados del siglo XX hasta mediados de la década del 70, dependiendo del país que analicemos, ¿no? Castells, como ustedes saben, y como lo acabo de decir, ¿Lo pongo? es un autor francés, por ende va a analizar las transformaciones del mundo del trabajo en Francia, pero a nosotros nos sirve porque nos brinda categorías teóricas, conceptos para analizar las transformaciones del mundo del trabajo en Occidente. Y después adecuaremos esto a cada contexto o país particular. ¿Bien? Entonces, esta línea de tiempo nos habla que del siglo XIV aproximadamente al siglo XVIII tenemos como la sociedad preindustrial, ¿no? La sociedad medieval, feudal. A partir del siglo XVIII se inaugura una nueva condición que es la condición proletaria y da inicio a lo que conocemos como sociedad industrial. Luego de la condición proletaria, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, aparece lo que es condición, o lo que él va a llamar como condición obrera. Y de mediados del siglo XX a mediados aproximadamente de la década de 70, es decir, por decir de alguna manera, 20, 30 años solamente, 20, 30 años, va a ser lo que vamos a analizar con más profundidad, y el capítulo que ustedes tienen para leer, que se llama Condición Salarial, que habla de la sociedad salarial, donde lo que predomina, o la columna vertebral, es el estado de bienestar. También lo conocerán ustedes como estado de bienestar keynesiano, dependiendo del país también. Bien. Y luego, a esta condición, desde mediados o fines de la década del 70 hasta la actualidad, es lo que va a llamar condición numeral. Habiendo hecho esta línea, ahora vamos a trabajarla, bien, pero antes tenemos que decir lo siguiente. En cada una de estas condiciones, condición proletaria, obrera, salarial, supernumeraria, cada una de estas condiciones, según el autor, en cada una de ellas se expresan las características de las relaciones laborales o salariales vigentes. En segundo lugar, en cada una de estas condiciones también se expresa el tipo de subjetividad que se forma en torno al trabajo. Y en tercer lugar, se visibiliza, se transparenta la existencia o no de regulaciones y protecciones sociales. Entonces, cuando analizamos cada uno de estos momentos o condiciones sociales, tenemos que pensar en estos elementos claves. Tenemos que atravesarlas por estos elementos. ¿Cuáles son las relaciones laborales dominantes? ¿Qué tipo de subjetividad se forma en torno al trabajo? ¿Existen protecciones sociales o no? Bien, son las preguntas que debemos hacernos para analizar cada una de estas condiciones. Lo que ahora vamos a hacer es caracterizar rápidamente lo que era el mundo del trabajo en la sociedad preindustrial, luego lo que fue el mundo del trabajo en la condición proletaria, obrera, para luego llegar al punto que nos trae esta clase, que es el análisis de la condición salarial y la sociedad salarial. La última condición, la condición supernumeraria, donde va a primar el modelo neoliberal de producción y las transformaciones del mundo del trabajo que eso conlleva, lo van a trabajar la próxima clase, en la clase grabada que va a estar disponible mañana o el día lunes. ¿Ok? Avancemos entonces. ¿Qué podemos decir de cómo era el trabajo en la sociedad medieval, preindustrial? ¿Cómo era considerado el trabajo? ¿Era bien visto? ¿Qué creen ustedes de lo que saben, de lo que han escuchado, de lo que han leído? ¿Estaba bien visto socialmente trabajar o no? ¿Estaba bien No, visto? ¿Cómo? no estaba bien visto. No, no O sea, estaba bien. era para los sectores inferiores. Sí, claramente, Valentina. Creo que fuiste vos la que hizo la intervención. ¿Qué nos dice Castells? El trabajo en la Edad Media era considerado un acto infamante. ¿Qué quiere decir infamante? Era considerado un acto de indignidad social. Era indigno trabajar. Pero al mismo tiempo de ser indigno, era necesario, ¿no? Alguien tenía que trabajar. ¿Y quién trabajaba? Obviamente, los siervos y los artesanos, como señalaba Valentina, los sectores más precarios, más vulnerables. Pero obviamente, al ser considerado un acto infamante de indignidad social, la nobleza y el alto clero estaban excluidos del trabajo. Bien,
En esta sociedad medieval, el individuo trabajador, el siervo, el artesano, el siervo de gleba principalmente, no tenía ningún derecho y ninguna protección vinculada personalmente con él. Que quede claro esto. Ningún derecho, ninguna protección vinculada personalmente con él. Esto quiere decir en tanto trabajador. Si tenía algún tipo de protección en la Edad Media el trabajador, era porque formaba parte de un grupo profesional o corporación de artesanos, ¿no? Las corporaciones de artesanos eran espacios mucho más protegidos, a diferencia del siervo de gleba. Lo que no quiere decir que tenían derechos instituidos por ley, no, sino que el hecho de formar parte de estas corporaciones de artesanos le brindaba cierta protección, como por ejemplo, trabajaba el hombre en estas corporaciones de artesanos, fallecía y a la mujer se le daba, y a los hijos del difunto se le daba algún tipo de asistencia, ¿no? Lo que hoy sería una pensión, ¿no? De alguna manera. Es decir, pero solamente estaban protegidos un poco más aquellos que formaban parte de estas corporaciones. Y lo segundo que tenemos que decir de este periodo es que queda claro que en la sociedad preindustrial, en el orden medieval, la utilidad social y económica del trabajo es reconocida mucho antes que la dignidad del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si bien está muy claro, que en este periodo lo que se puede considerar dignidad del trabajador, porque está atado a derechos, a regulaciones colectivas, no existían. Lo que sí existía y estaba por encima de cualquier tipo de dignidad del trabajo era que el trabajo era una necesidad absoluta, obviamente que lo tenían que hacer los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Luego llegamos a la condición proletaria, ¿no? Que les dije que va fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. ¿Ok? El punto inicial, como bien le dije, analiza la situación del mundo del trabajo en Francia, va a poner el punto de quiebre que trae consigo esta nueva condición proletaria, va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa lo que hace es traer consigo la contractualización de la relación laboral. ¿En qué va a consistir esta contractualización? En primer lugar, va a derogar el trabajo forzado, como también va a derogar el trabajo regulado. ¿Qué quiere decir en primer lugar? ¿Qué es derogar el trabajo forzado? En la sociedad anterior, en la sociedad preindustrial, en la sociedad medieval, todos estaban obligados a trabajar. No dependía de su voluntad. Existía una ley coercitiva que obligaba a todos a trabajar. Bueno, esto se deroga, producto de la Revolución Francesa, pero también se deroga, es decir, se termina con las regulaciones y protecciones que brindaba la corporación de artesanos. Es decir, esos sujetos que estaban protegidos ahora lo dejan de estar por esta corporación. Y lo segundo que plantea esta contractualización laboral es el hecho de proclamar el libre acceso al trabajo. Es decir, supuestamente uno era libre de elegir a qué trabajo ir, qué trabajo aceptar, ¿sí? Y negociar las condiciones, supuestamente. Ahora bien, el contrato laboral, nos dice Castells, representaba, subrayen, supuestamente, una transacción entre dos personas libres e iguales. Piensen en cualquier contrato donde se encuentran dos personas y una de las partes vende, diría Marx en términos marxistas, su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? La figura del contrato presenta este intercambio como un intercambio entre personas libres e iguales. ¿Bien? Por ende, lo que estaría privilegiando es el principio de la reciprocidad en la relación laboral y ya no una relación de dominación. Ahora bien, ¿esto es lo que sucedió en la realidad? Por supuesto que no, dice Castells. ¿Qué sucedió en la realidad? El orden contractual que da inicio a la sociedad industrial no hizo más que legitimar la desigualdad de origen
que existe entre las partes. A ver, ¿quién me podría explicar sencillamente cómo la figura del contrato legitima una desigualdad de origen entre partes? ¿Cómo lo podríamos Porque quien explicar? da el trabajo tiene, digamos, siempre las de ganar. O sea, quien ofrece las posibilidades laborales y quien acepta se prende a ese juego, básicamente. Perfecto, Brenda. Sería exactamente como lo dijiste vos, sería una de las partes, solamente tiene a su favor el hecho de tener su fuerza de trabajo, pero si no vende su fuerza de trabajo no tiene medio de subsistencia. Es decir, está atado a vender esa fuerza de trabajo, no le queda otra. En cambio, otra persona, es decir, lo que podríamos llamar, si lo quieren ustedes en términos proletariado, burguesía, ¿no? Esta burguesía es la que detenta el capital, ¿no? La que detenta la seguridad del capital, por ende, inicialmente expresa una asimetría. El contrato laboral, en esta instancia, que quede claro, no garantiza derechos para las partes, solamente es una figura donde expresa que se están vinculando dos personas o dos partes en pie de igualdad, cuando en realidad no lo es. Por ende, lo que dice Castells es que el contrato, como figura, no hace más que legitimar la desigualdad. ¿Bien? Y no le asigna, como acabo de decir, ningún estatuto jurídico al trabajador. Teniendo en cuenta esto, el proletariado queda en una situación de mucha fragilidad. ¿Por qué? Porque él va a recibir un salario de subsistencia, es decir, una retribución mínima que le alcanza para garantizar la subsistencia de él y su familia, pero a cambio recibirá una explotación máxima de su fuerza de trabajo. Por ende, esta sociedad industrial en sus inicios, nos dice el autor, se conforma de la siguiente manera. Tenemos un núcleo mínimo de la sociedad que está integrado, ¿bien? Porque tiene la seguridad de la propiedad y el capital, y la gran mayoría de la población está atravesada por un estado de vulnerabilidad social. ¿Bien? Es decir, estamos frente a una sociedad dual, va a decir. Dual, es decir, claramente polar. ¿Bien? Polar. Y además de todo esto, de la desigualdad entre las partes, entre este núcleo mínimo integrado y la gran mayoría en estado de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta que es una sociedad netamente liberal. Bien, netamente liberal. Es decir, se rige por las consignas, las proclamas del liberalismo económico. Bien. ¿Qué me podrían decir con respecto a las ideas liberales vinculadas principalmente a la economía? Que también obviamente están presentes en la política, digamos, no son compartimentos estancos. ¿Cuáles serían las ideas más básicas del liberalismo? ¿Qué me podrían decir? Que el mercado se regula por sí solo y el Estado no debe intervenir en él. Pero existe Estado, sí. Para teoría liberal, ¿debe existir un Estado? Sí, Hay un sí, porque el Estado que no Estado debe es el intervenir que, en la economía. claro, pero debe asegurar la libertad de los individuos dentro de la sociedad. Claro, exactamente. Excelente. Todas sus intervenciones, de alguna u otra manera, si bien fueron muy claras, pusieron los puntos sobre las IES, para decirlos, en lo que respecta a lo que son las características de una sociedad cuyo enfoque es liberal. Lo que podríamos decir, la idea del mercado autorregulado. El mercado autorregulado expresa que las relaciones entre los individuos no debe ser influenciada o intervenida por un agente externo, en este caso el Estado, porque no haría más que entorpecer la competencia y el desarrollo individual de cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces hay que dejar que esta mecánica sea la propia del mercado. Lo segundo es que hay que defender las libertades individuales, creo como señalaba Germán, si no me equivoco. O sea, la defensa de las libertades individuales siempre se plantea desde el liberalismo como algo opuesto a la intervención del Estado. Bien, el Estado, para el enfoque liberal, es principalmente el que pone en riesgo las libertades individuales, por ende, es decir, un uso excesivo, me explico mejor, un uso excesivo de las herramientas o intervenciones del Estado podría poner en riesgo las libertades individuales. Entonces hay que limitar al Estado
limitarlo al Estado para garantizar las libertades individuales. Por eso se va a hablar de un Estado mínimo. Un Estado mínimo. Un Estado que solo sea garante del orden, que solo garantice los derechos naturales que hacen posible que los sujetos se relacionen con otros e intercambien bienes unos con otros. En definitiva, estamos hablando de una sociedad industrial en sus inicios que tiene la característica de ser fuertemente desigual, ¿no? Como acabo de señalar, y al mismo tiempo, por su carácter liberal, fuertemente desregulada. Bien, es una sociedad fuertemente desregulada, ¿no? Esta desregulación lleva, dice Castel, inevitablemente a que aumente la pauperización de dicha sociedad. ¿Qué es la pauperización? Que grandes franjas de la población estén en estado de pobreza permanente. Ser un proletariado a comienzos de la sociedad industrial en Francia, pero también en Inglaterra, ser un proletariado era ser una persona que estaba en las condiciones más paupérrimas que se pueden imaginar. Bien, es para que quede simplemente claro. Entonces, este aumento de la pobreza en la población industrial en sus inicios, estas son simplemente pinturas de la época, ¿no? Que expresan obviamente el descontento y también cómo van a darse más adelante los enfrentamientos entre las diferentes clases sociales. Este aumento de la pauperización de la pobreza en la sociedad industrial, expresa que dicha sociedad es incapaz de garantizar la estabilidad del orden vigente. ¿Y por qué es incapaz de garantizar la estabilidad del orden vigente? Pues que es incapaz de garantizar la vida y reproducción de su fuerza de trabajo, que es el proletariado, que es el pilar de dicha sociedad. Bien. Entonces, frente a este escenario, ¿no?, de desintegración o ¿cómo decirlo?, este escenario de encontrarse en el abismo de la desintegración social que nos plantea la sociedad industrial en sus inicios, nos acercamos a la segunda condición, que va a ser la condición obrera, que podríamos ubicar desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. Frente a este escenario, ¿no?, de desintegración social, la sociedad industrial y capitalista pondrá en juego o en marcha una serie de políticas de regulación y disciplinamiento laboral. En primer lugar, se buscará integrar a esta masa de proletariados que se encontraba en los márgenes de la sociedad, y se buscará también, y se logrará, por supuesto, construir un nuevo tipo de subjetividad que, dice Castel, ya no va a ser la del proletariado de fines del siglo XVIII, sino va a ser la del obrero, que es un tipo de subjetividad diferente. Por ende, para Castells, cuando hablamos de proletario, hablamos de un tipo de trabajador; cuando hablamos de obrero, hablamos de otro tipo de trabajador, y más adelante tendrá otro tipo de denominación. Entonces, este proletariado, a fin de integrarlo en mayor medida, cuanto más nos acercamos al siglo XX, logrará conseguir aumentos salariales, accederá a nuevas formas de consumo, por ende, ya no será solamente un productor neto, sino que también ahora será un consumidor. Cuando hablamos que accede a nuevas formas de consumo obrero, por supuesto. No piensen que este obrero de comienzo del siglo XX va a ser una persona que va a tener dinero para poderse ir de vacaciones, ¿no? Por supuesto. Sino es un consumo obrero, es poder cambiar después de varios años su indumentaria, poder alimentar a sus hijos no solamente con pan, y sino empezar a consumir otro tipo de bienes que no eran habituales para su clase. Bien, pero empieza a mejorar su situación. Se empieza a formalizar el derecho del trabajo, poco a poco, es decir, se empieza a rodear a la relación laboral de regulaciones colectivas, dependiendo del país, habría que analizar cada uno de los países. Pero al mismo tiempo, además de aumento de salario, acceder a nuevas formas de consumo
y a cierto tipo de regulaciones colectivas, también es atravesado por una serie de mecanismos de disciplinamiento en torno al trabajo. Lo que va a llamar el autor es atravesado por la racionalización del proceso de producción. ¿En qué consistía, para sintetizarlo, esta racionalización de su trabajo, del proceso de producción? En una estricta gestión del tiempo. Es decir, la imagen que uno podría ver cuando veíamos en el examen el film de Chaplin, ¿no? Digamos, claramente ahí se veía como un modelo fordista explicaba la producción, ¿no? Industrial, donde lo que regía era una estricta gestión del tiempo, ¿no? A comienzos del siglo XX. Donde esta estricta gestión del tiempo tiene por objetivo moldear la conducta del obrero, ¿no? Para hacerlo afín y al ritmo que le marca la técnica de producción. Este disciplinamiento de su conducta tiene como consecuencias inmediatas. Restringe su margen, obviamente, de iniciativa, de libertad en el ámbito laboral, limita cualquier tipo de calificación. ¿Qué quiere decir esto? Los trabajos se vuelven, en esta segunda parte, en esta condición obrera, lo que dice Castells, se vuelven, en la sociedad capitalista industrial, trabajos industriales, reiterativos, sistemáticos, por ende, no necesita mucha calificación porque lo puede hacer cualquiera. Es decir, los trabajadores se transforman en trabajadores reemplazables. Por ende, pierden el poder de negociación individual. Sin embargo, al someter a todos los trabajadores, a todos los obreros, a similares condiciones de trabajo, de explotación, tiende a ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al someter a las mismas condiciones de vida de trabajo, tiende a homogeneizar sus intereses. ¿Qué quiere homogeneizar sus intereses? Los trabajadores se empiezan a ver reflejados en el otro, se empiezan a identificar con el otro. Bien, es lo que acabo de decir. Se identifican con el otro, se consolida una idea de clase social, ¿bien? Y se empieza a conformar lo que se va a llamar una condición obrera, una identidad obrera, un particularismo obrero, así lo van a encontrar en el texto. Empieza a adquirir una conciencia de la función social que